Bueno, esta mañana vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Tito, capítulo 1. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Tito, capítulo 1. Hicimos una pausa para tomar algunas semanas para hablar del tema de misiones y tuvimos Semana Santa, nuestro aniversario, así que pasó ya mucho tiempo desde que pusimos esa pausa. Quiero recordarles lo que estamos estudiando. Esta es una carta muy importante para la vida de la iglesia, llena de enseñanzas prácticas, con conceptos teológicos muy, muy profundos y claros. Y hoy, más que nunca, como iglesia necesitamos afirmarnos en las verdades que este libro nos enseña. Y agradezco al Señor porque Él orquestó las cosas y que este momento nuestra iglesia esté en este pasaje y en este libro estudiando estos temas. La iglesia de Cristo está enfrentando muchos desafíos, pero creo que podríamos resumir muchas de las cosas que enfrenta con un solo concepto. Y es que la iglesia parece estar desorientada en cuanto a su identidad y en cuanto a cómo vivir la vida de iglesia. Y más que nunca necesitamos en este tiempo cartas como estas, donde tenemos instrucciones tan claras que nos muestran qué significa ser la iglesia y nos muestran cómo debemos vivir en un mundo difícil. Como saben, la carta lleva el nombre de Tito. Él era parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Alrededor del año 62 después de Cristo, Pablo con todo su equipo visitaron una isla ahí en el Mediterráneo, la isla más grande que vos la podés ubicar ahí en el mapa. La isla de Creta tenía una población bastante grande, muchas ciudades, y Pablo decidió ir a ese lugar para hacer lo que el Señor le envió a hacer, que es extender el Evangelio y afirmar a las iglesias. Estuvo un tiempo ahí en Creta, no sabemos bien cuánto tiempo estuvo, pero pronto tuvieron que salir con el equipo y Pablo decidió dejarlo a Tito ahí en Creta con una misión. Y la misión era terminar lo que no pudieron hacer con el equipo misionero. Y cuando uno lee lo que Pablo le dio para hacer, si uno no entiende mucho sobre la vida de la iglesia, no se da cuenta del tamaño de esa tarea. Porque lo que tenía que hacer Tito era asegurarse de que cada ciudad de Creta, que no sabemos cuántas son, pero eran muchas ciudades, era conocida esta isla por todas las ciudades que tenía. En cada ciudad había que reconocer a los hombres que el Señor mismo había designado para guiar las congregaciones. Pablo lo que entiende es que las iglesias, para poder tener todos los elementos, para vivir la vida de iglesia y para poder sostenerse en un mundo difícil, necesitan un grupo de hombres que llaman ancianos, Pablo. Un grupo de hombres que puedan estar calificados bíblicamente para esa función. Hombres que no se destaquen solamente por ser celebridades. Hombres que no sean solamente carismáticos y que a la gente le guste estar cerca de ellos. No los hombres más ricos, con más dinero y con más poder de sus comunidades, sino hombres piadosos. Hombres con un carácter que pueda ser imitado por la iglesia. Hombres que puedan enseñar y decirle a la iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hombres que tengan la habilidad para hacer la tarea más vital en la vida de la iglesia, que es enseñar la palabra. Y a través de la enseñanza de la palabra, poder dirigir a la iglesia, no con caprichos personales, no con ideas humanas, sino dirigir la iglesia representando a Cristo. No construir sus propios reinos, sino en el conjunto de esos hombres maduros, sometiéndose unos a otros y sometiéndose a la palabra de Dios. Estos hombres puedan tener la dirección de Cristo para la vida de esa iglesia. Esto es lo que las iglesias más necesitan.
Sin esto, las iglesias son deficientes. Lo leímos la vez pasada, ahí en el capítulo 1. Son iglesias que sin este liderazgo claro y bíblico, lo que va a terminar pasando es que todo el mecanismo se va a atrofiar. Porque Dios diseñó que el liderazgo en la iglesia de estos hombres pueda ser como un detonante para la vida espiritual de la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 4 leemos de que Dios estableció a pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. Estos hombres lo que van a hacer es enseñarles a cómo vivir la vida espiritual, va a ser exhortarles y animarles a hacerlo. Van a empujar a toda la iglesia a vivir una vida fiel y comprometida con el Señor, con los demás, con sus hermanos, con la obra misionera. Y ellos van a ser como una chispa que va a encender todo el mecanismo que hace que una iglesia pueda madurar. Sin estos hombres, las iglesias sufren. Sin estos hombres las iglesias se atrofian. O con hombres que no están calificados o que no están cumpliendo su función bíblicamente, las iglesias sufren. Y para todos los que aman la iglesia, esto duele mucho. Esta semana estaba hablando con un hermano precioso de allá del norte argentino. Estamos arrancando con el CCP y hemos estado pasando la voz de las clases que van a empezar acá en el CCP y nos han contactado algunas personas y entre ellos este hombre me llamó del norte y me empezó a contar de su situación. Él es un misionero que está en un pueblito muy pequeño. Me hablaba de la situación, los pueblitos sin calles asfaltadas, me decía en el pueblo no hay farmacia, son pueblos muy pequeños, dispersos por ahí, con necesidades muy grandes, con las personas luchando con pecados muy grandes. Y nos sentimos a veces desarmados para toda la necesidad que hay. En estos años, me dice, he empezado a recorrer otras iglesias en la zona y la situación es trágica. En muchas iglesias la falta de liderazgo o la falta de claridad en el liderazgo, donde hay hombres que son buenos hombres, pero que no han sido instruidos, que no pueden abrir la palabra y explicar lo que significan los textos, que no pueden dar una respuesta bíblica a las situaciones difíciles que se están viviendo en esos lugares. Y las iglesias sufren. Y dice, no es una ni dos, son cientos de iglesias y me buscan, me piden consejo y yo a veces me siento también desarmado frente a toda esa tarea. Necesitamos prepararnos, necesitamos obreros, necesitamos que haya entrenamiento de líderes. Y dice, hay veces donde llego a casa y no entro y me quedo afuera pensando en toda esta situación y me carga. Y le decía a este hombre, esta carga es la que yo he sentido mucho tiempo. Esta es la carga que hizo que naciera el CCP. Ver esta situación y ver la necesidad de estos hombres. Y ver la situación de las iglesias, con dolor observar cómo sufren los creyentes y el pueblo de Dios. Y esta era la situación en Creta. Y a Pablo le pesaba. Y cuando veíamos la vez pasada la sección que estamos estudiando ahora, la titulamos La iglesia necesita hombres maduros ejemplares. Eso es lo que necesita la iglesia de nuestro tiempo. Este es un llamado a los hombres de nuestra iglesia, sin importar la edad que tengas. Es un llamado a avivar las convicciones en tu vida y avanzar en crecer, porque la iglesia te necesita, tu familia te necesita, el mundo te necesita. No porque seas algo especial, sino porque Dios ha querido hacer su obra a través de instrumentos débiles. Él los capacita, Él los envía y Él los usa para su tarea. Y esto es lo que la iglesia necesita estos hombres. ¿Y para qué necesita estos hombres? Para que muestren el camino. Todos los demás, las mujeres que están acá presentes o las que están escuchando, no están afuera. Porque los hombres deben ser todo esto para que las mujeres también y los demás hombres, todos podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Pero claro, Pablo está enfocando toda su atención en esta pieza clave. Esto es lo que hace falta y no hace falta cualquier hombre. La gran necesidad no baja el estándar. No dice, bueno, es tan grande la necesidad que pase acá cualquiera que pueda hacer la tarea.
O lo que hemos escuchado, mira, no hay hombres en la iglesia. Entonces, bueno, pasen las mujeres, pónganse a predicar, hagan algo porque no hay hombres. No hay hombres calificados, entonces, bueno, de lo mejor que tenemos, pongamos alguno. Pablo de ninguna manera baja el estándar, porque él entiende el impacto que va a tener sobre la iglesia la vida de este hombre. Y por eso el estándar está allá arriba. Pablo va a describir en este pasaje que estamos estudiando lo que es un hombre aprobado por Dios para ser un líder espiritual en la iglesia. Un líder no se autoproclama líder en la iglesia. Un líder es colocado por Dios en esa función. Y Dios lo coloca a la medida que personas fieles a Dios alrededor suyo reconocen en su vida las marcas de un verdadero líder espiritual. Y un verdadero líder espiritual no es la persona a la que todos lo siguen. Un verdadero líder espiritual es la persona que refleja, o lo llamamos así nosotros, les recuerdo los títulos, hombres maduros, ejemplares en sus hogares, hombres maduros, ejemplares en su carácter. Y hoy vamos a ver el tercer punto, que son hombres maduros, ejemplares en su doctrina. Esto es lo que hace a un hombre aprobado para esta función. Una evaluación de que su hogar, su carácter personal y su doctrina reflejan al hombre que el Señor designó para ser un líder espiritual. El hombre que debe ser oído, escuchado, el que va a dirigir la iglesia y va a ser imitado por la iglesia. Así que hoy vamos a ver el tercer requisito, pero déjenme repasar el pasaje, comenzando en el versículo 7 al 9. Hoy vamos a hablar del versículo 9, porque el otro ya lo estudiamos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El último requisito de Pablo, o el grupo de requisitos, tiene que ver entonces con la doctrina de este hombre. No nos sorprende si ya estuviste acompañándonos en Primera de Timoteo, recordás cuántas veces Pablo habló de lo importante que es la enseñanza en la vida de la iglesia. Una iglesia verdadera se construye sobre la palabra de Dios. Es tan claro este principio que los reformadores decían, por ejemplo, donde hay exposición bíblica fiel, ahí está la iglesia. Donde no hay exposición bíblica fiel, no está la iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación de las almas depende de que alguien hable la verdad. No sus propias ideas, sino la palabra de Dios. Y la iglesia son personas convertidas, no son solamente personas congregadas. Personas congregadas hay en diferentes lugares, ¿no? Una marcha, una movilización son personas congregadas, pero no son la iglesia. La iglesia son personas que han nacido de nuevo y la única forma en que una persona nazca de nuevo es que escuche la predicación del evangelio fiel y puro. Por eso así es como comienza una iglesia y así es como se edifica una iglesia. La iglesia se edifica a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo va a ser central en el ministerio pastoral la enseñanza, lo que este hombre sabe y la forma en la que él va a manejar lo que él sabe. De esto se trata. El versículo 9 entonces se enfoca en este principio, cómo un hombre va a ser evaluado, su doctrina va a ser evaluada para saber si es un hombre apto para estar en el ministerio. Hay dos aspectos de la evaluación. Este hombre es un hombre ejemplar en su doctrina, en primer lugar, por su asociación a la verdad. Por su asociación a la verdad. La verdad no es algo que uno crea. Una persona que está calificada para estar
enseñando al pueblo de Dios no es una persona que tiene, en lenguaje argentino, chamullo, que puede hablar y la gente se asombra con todo lo que él dice. Él está aprobado para estar en esa posición si él ha echado raíces profundas sobre la verdad que fue predicada en el inicio de la historia de la iglesia y que fue sostenida y que él abrazó, que él entiende y que él puede explicar. Y él lo va a hacer de forma fiel. Esto es un hombre calificado para esta tarea. Por eso en su punto le puse que él se asocia a la verdad. La verdad es eterna. La verdad no cambia. La verdad está ahí y o la abrazás o no la abrazás. Pero este hombre que describe acá es un hombre que lo ha hecho. Y fíjate cómo lo va a decir. Versículo 9 dice, él tiene que ser retenedor de la palabra fiel. La característica de este hombre es que él está dispuesto y él sabe cómo hacer. Retenedor es una palabra que es bastante gráfica, porque está compuesta por dos ideas. La primera tiene que ver con resistencia, o sea, tiene que ver con ir en contra de, y la otra tiene que ver con permanencia. Tiene que ver con estar firme, con mantenerse. La idea compuesta sería esta. Es una persona que está resistiendo. Es una persona que están viniendo los golpes una y otra vez y él no se va a mover del terreno donde está parado. Un retenedor es una persona que no solamente lo puede hacer una vez con un tema, sino que este es su carácter. Él es una persona que no va a ser movido fácilmente de sus convicciones, que no va a ser seducido por una nueva idea que surge por ahí y que ahora le deslumbra. Como regla general, este hombre entiende este hecho. Si una idea es nueva, entonces es falsa, porque la verdad no es nueva. La verdad fue proclamada hace siglos. Lo que tenemos que hacer no es descubrir una nueva verdad. Lo que necesitamos es arraigarnos y mantenernos firmes en la verdad que ya fue dada. El verdadero hombre de Dios no es un hombre que va a ir al mundo secular para descubrir una nueva idea revolucionaria que le va a dar la llave para poder influenciar a las personas y ayudar a la gente y resolver los problemas de la gente. Esta es una persona que entiende que todo lo que el mundo necesita está contenido en un libro muy antiguo que llamamos la Santa Biblia, a la que él se aferra con todas sus fuerzas. Él es por naturaleza un retenedor. Es lo que Timoteo era. Ahí Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, primero describe a los falsos maestros, que ellos van de mal en peor. Y Timoteo no es un hombre que va de acá para allá, sino que es un hombre que ha seguido la doctrina de Pablo. Es un hombre que tiene que persistir en lo que ha aprendido y se persuadió sabiendo de quién lo aprendió. Timoteo es un retenedor y Tito debe serlo también. Y todos los hombres que van a estar en el ministerio deben serlo. Retener tiene que ver no solamente con la idea de saber de que no estoy a la deriva buscando una nueva idea, sino que lo que necesito es poner raíces profundas sobre lo que ya fue dicho, sino que tiene también la idea de tener el coraje para mantenerme en pie. Ya hemos hablado de cuánto se necesitan hombres con coraje, pero les puedo asegurar que esta es una de las marcas más poco comunes en nuestro mundo. Les digo quién es el hombre con coraje. El hombre con coraje no es el hombre que se puede poner atrás de un púlpito y gritarle a la gente. El hombre con coraje es el hombre que va a hacer lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, como lo tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Un hombre con coraje no es el que se para en el púlpito y le empieza a hablar a la gente de todos los pecados, ¿no es cierto?, señalándolos. Porque el coraje que se requiere es el coraje de ir y tratar la situación con cada uno y enfrentarla. Es la cobardía la que muchas veces te hace parar atrás de esa defensa.
El coraje no significa solamente hablar de lo que todos van a aplaudir y decirlo con mucha convicción. El coraje significa decir lo que nadie quiere escuchar. El coraje significa tomar decisiones que ponen en riesgo todo lo que es cómodo o me adula a mí personalmente. El coraje significa eso. Coraje no es imprudencia. Coraje es que entendiendo la verdad, una persona está dispuesta a vivir de acuerdo a esa verdad, aunque nadie más lo haga. Es triste ver cuánto del pueblo de Dios hoy está liderado por hombres cobardes, que lo único que buscan es adular a las personas con lo que quieren escuchar. Lo único que buscan es tratar de proteger su pequeño reino para que no se les desborone. Y cualquier cosa que lo ponga en riesgo, ellos van a tratar de reconciliarlo o negociar con todo a su alrededor para que se pueda proteger lo que ellos aman. ¿Dónde están los hombres que se van a parar con convicción? Estos son los hombres que pueden liderar la iglesia. No pueden liderar la iglesia hombres cobardes. ¿Por qué? Imagínense, si el hombre que tiene que liderar es un cobarde, ¿cómo la iglesia va a poder mantenerse fiel? ¿A dónde va a guiar al resto que le están siguiendo a él? La iglesia necesita hombres con coraje. Necesita hombres que tengan convicciones y compromisos inamovibles, que no dependen de ninguna persona, que no dependen de ningún gobierno, de ningún decreto, de ningún anuncio, que no dependen de nada más que solamente la palabra de Dios. Esta clase de hombre necesita la iglesia de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Un anciano que rechaza la doctrina bíblica o que tiene dudas en cuanto a la doctrina bíblica, un hombre que tiene dudas en cuanto a lo que Dios dice en su palabra o el valor que tiene, él va a ser devorado por los lobos junto con todo su pueblo. El ministerio no es un lugar para un corazón pusilánime, un corazón que no tiene la claridad y la firmeza para enfrentar el peligro. Es el lugar para hombres valientes. Tienen que ser retenedor. ¿Qué va a retener él? Lo que este hombre va a retener no son sus caprichos, no son sus formas, no son sus métodos, no son sus planes o sus ideas. Lo que él va a retener, fíjate lo que dice. Él va a ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra fiel es lo que él va a retener. La idea de fiel es que esta es una palabra digna de ser confiada. Es una palabra que no va a fallar a nadie que confíe en ella. Es una palabra que puede sostener a cualquier persona en cualquier circunstancia. Es una palabra fiel. Es una palabra que no va a engañar. Es una palabra que no va a guiar por un camino torcido. Es una palabra fiel. Una palabra confiable. Esta expresión ya la hemos visto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Pablo usó esta misma expresión. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, esta es una palabra fiel. Y Pablo usa esta expresión para referirse a todas las escrituras en este momento. Y está diciendo que las escrituras son fieles. En contraste con otras palabras. Cuando un pastor deja de buscar la guía en la palabra de Dios y viaja a Capital y busca en algún libro de las estanterías de alguna librería cristiana un bestseller que me diga cómo tener éxito en mi iglesia y cómo reestructurar la vida de mi iglesia para que logre todos mis objetivos, tiene un problema este hombre. Y es que esos métodos nunca trascienden. Esos libros siguen saliendo por una razón, no funcionan. Siguen saliendo por una razón, porque lo que hoy es novedad, mañana está olvidado. Y así han sido los movimientos de la historia de la iglesia, pero la palabra de Dios es fiel. Ella no cambia, ella se mantiene. Y esta palabra, él lo que tiene que retener es la palabra fiel, y tiene que mantenerla
tal cual ha sido enseñada. Lo que Pablo está haciendo referencia acá es a los apóstoles que nos dieron estas palabras. Las palabras que nos dirigen no son palabras de hombres, son las palabras de Dios, dadas por inspiración a través de hombres piadosos que nos las dieron a nosotros. La iglesia primitiva nació con la enseñanza apostólica. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2, cuando predica Pedro y se añaden 3.000 personas a la primera iglesia ahí en Jerusalén? Dice en Hechos capítulo 2, versículos 40 y algo, 5, 6, me parece, 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos por otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que menciona es, participaban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia nació a la sombra de la enseñanza de estos hombres. Y esta verdad que fue enseñada fue transmitida de generación en generación a los nuevos creyentes. Esta verdad que fue enseñada fue escrita, fue registrada en las páginas de la Santa Biblia. Y esta palabra, tal como fue enseñada, tiene que ser preservada. No debe ser adulterada, no debe ser manipulada. No puedo abrir la Biblia y tenerla en mi mano y decir lo que quiero del texto. Tal como fue enseñada, así debe ser dada, así debe ser protegida, así debe ser enseñada. Esto es lo que se requiere para los hombres que van a estar al frente de la iglesia. ¿Por qué es tan importante que los hombres de Dios, que lideran al pueblo de Dios, lo hagan? Bueno, les citaba algunos textos antes, ¿no? ¿Qué va a dar vida fuera de la palabra? ¿Qué va a edificar la iglesia fuera de la palabra? Por eso el hombre de Dios vive de acuerdo a esta convicción. Cualquier enseñanza que contradiga a lo que los apóstoles dijeron, tal como está registrada en el Nuevo Testamento, es falsa y viene del diablo. Cualquier enseñanza que va en contra de lo que los apóstoles dijeron, tal como está registrado en el Nuevo Testamento, en las páginas de las Escrituras, es mentira, y el padre de esa mentira es Satanás mismo. Ahora, te digo, esto no es la idea de un fanático religioso que le echa la culpa al diablo de todo. Esto es lo que Pablo nos enseñó a pensar. ¿Se acuerdan en Gálatas capítulo 1? Cuando Pablo le dijo a los creyentes, si viene alguno que enseña otra cosa, heterodoxia, o sea, enseñanza distinta, contraria, distinta a la que nosotros le hemos enseñado, aunque sea un ángel del cielo, aunque te pase lo que José Smith dice que le pasó, que se le apareció el ángel Morón y le guió hasta donde estaban ocultas las planchas doradas del libro del Mormón, aunque un ángel del cielo aparezca, si es contraria a la verdad que hemos recibido, lo que dice Pablo acá, tal como se nos ha sido enseñada, entonces es anatema. Es anatema. No es parcialmente útil. Es anatema. Esto es distinto a lo que el Señor dice. Y hoy en nuestro mundo hay mucha enseñanza distinta a la que el mundo dice, a la que Dios dice. Hoy muchos pastores, tratando de parecerse al mundo, tratando de verse como eruditos a los ojos de este mundo, han empleado en su enseñanza bíblica conceptos que vienen del humanismo, conceptos que vienen de la psicología, que son totalmente contrarios a la forma en la que Dios presenta la verdadera condición de un hombre y lo que ese hombre necesita para ser salvado de sus pecados. Y al hacerlo, lo que están haciendo es fallando en este requisito tan fundamental para un hombre que lidera al pueblo de Dios. Su tarea no es embellecer el lenguaje bíblico, no es sumar nuevas ideas que logren mejores resultados. Su tarea es ser fiel en explicar lo que el texto dice y solamente eso. Y que el Señor edifique su iglesia con la antigua historia.
las verdades afirmadas en las Escrituras para su gloria. Y no solamente no recibirlas a esas verdades, sino exponerlas como lo que son mentiras de Satanás, o esas ideas. No son verdades, son mentiras de Satanás. Entonces, un hombre va a ser evaluado en base a su doctrina por su asociación a la verdad. Este es un hombre que se ha asociado con la verdad. Él ha venido y él es parte ahora de los heraldos de la verdad. Él es un hombre que está arraigado en la verdad. Por eso necesitamos enseñar verdad. Para que un hombre pueda ser retenedor de la palabra fiel, él necesita estar instruido en la doctrina profundamente. Necesita vivir la verdad que se les enseñó y necesita tener la disposición a practicarla y a enseñarla. Pero en segundo lugar, él va a ser evaluado en cuanto a su doctrina por su proclamación de la verdad, por su proclamación de la verdad. No solamente él está asociado a la verdad, sino que él va a ser un instrumento para proclamar la verdad, para anunciar la verdad. Y esto es lo próximo que va a decir, para que también pueda, y fíjate que hay dos conceptos que van de la mano, son dos funciones distintas, pero que son parte del ministerio pastoral, para que él también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay dos tareas que son importantes. Una tiene que ver con la edificación de la iglesia y otra con la protección de la iglesia. Una tiene un sentido positivo en exhortar o alentar a avanzar y otra tiene un sentido negativo en la idea de no permitir la falsedad. Las dos cosas son su tarea. Lo que él debe poder hacer es exhortar con sana doctrina. La palabra exhortar se usa muchas veces en el Nuevo Testamento y tiene varias formas en las que se usa. A veces se usa con la idea de llamar con vehemencia. O sea, exhortar tiene que ver con decir algo, pero no solamente sugerirlo, sino poner todo tu ímpetu y tu corazón en una advertencia o en un llamado, en un aliento que se va a dar. A veces la palabra está en el sentido de invitar, de hacer una invitación, un llamado. A veces en el sentido de animar, a veces en el sentido de confortar, de sanar. Esta es la palabra exhortar. Tiene muchos conceptos. Pero todos estos conceptos están relacionados con lo que el pueblo de Dios necesita. El pueblo de Dios necesita ser alentado. Necesita que en ciertas ocasiones ese aliento no sea solamente una sugerencia distante, sino necesita que sea un llamado vehemente. No desperdicies tu vida, no tomes esta decisión. Viví de esta manera. Esos son los llamados que el pueblo de Dios necesita. Otras veces lo que necesita es el consuelo. El consuelo en medio de la dificultad, pero un consuelo no falso, no un consuelo como el de este mundo, que son vanas las palabras que se dicen, sino el consuelo de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y este hombre tiene que hacer esto, tiene que poder usar la palabra para servir a sus hermanos, para exhortar. Aparece en el capítulo 2, mirá por ejemplo en el capítulo 2, ya vamos a llegar ahí, en el versículo 6, le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí aparece esa palabrita, exhortarle a los jóvenes. Y lo necesitan, ¿no? La juventud es una etapa donde es bastante volátil este joven, ¿no? Sus emociones cambian. Está tomando decisiones sumamente importantes que van a marcar toda su vida. Y lo que necesita es exhortación.
Lo que necesitan no es que le alimenten sus deseos, lo que necesitan es que le encaminen a un camino de sabiduría. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Este hombre tiene que ser capaz de hacerlo. De eso depende la vida de la iglesia, que él pueda exhortar. ¿Y con qué va a exhortar? Va a exhortar con sana doctrina. Él va a exhortar con doctrina. ¿Saben que hay muchos que no valoran la doctrina? Hay muchas personas que cuando van a una iglesia como esta, no van con la expectativa de que le enseñen doctrina. Lo que están esperando es que le ayuden en su situación. Lo que ellos ven, ¿no es cierto?, es tengo problemas en casa con mi matrimonio y lo que necesito es que me ayuden. Estoy desahuciado por la situación económica que vivo y necesito aliento, necesito que me levanten. Entonces, ¿cuál es la medida, el termómetro de una buena iglesia para estas personas? Bueno, la medida es cuando volví a mi casa me sentía muy bien. Y entonces me encantó esa iglesia. O no, nunca escuchaste personas así. Me encanta esta iglesia porque me vuelvo lleno. Me vuelvo contento, me vuelvo animado. Me vuelvo, ¿no es cierto?, que algo me sirvió esto. Pero eso no es la marca de una buena iglesia. La marca de una buena iglesia es un lugar donde me enseñan la verdad. El problema de la razón por la que esta persona está buscando eso es porque lo que está buscando no es la verdad. Lo que está viviendo, él está sirviendo a la idolatría de su corazón. Y él quiere alimentar la idolatría de su corazón. Entonces, por ejemplo, él no quiere que se desborone su matrimonio. ¿Pero por qué no quiere que se desborone su matrimonio? Por razones egoístas, por razones personales. O sea, su matrimonio es la plataforma para todo su futuro. Si se desborona su matrimonio, va a vivir una vida triste. A él no le importa Dios como centro. Él no quiere conocer a Dios, el carácter de Dios o vivir una vida para la gloria de Dios. Lo que él quiere es proteger a su ídolo. Y Dios sería el que le va a ayudar a hacerlo. Entonces lo que él está buscando no es la verdad. Lo que él está buscando es un estímulo. Un hombre de Dios, los hombres que la iglesia necesita no son estos. No necesitamos ni uno más de estos, ya hay suficientes de estos. Lo que necesitamos son hombres que no le importe lo que la gente quiere escuchar, lo que les importe es enseñarles la verdad. Semana tras semana. Y hay algo que tal vez has notado si has estado mucho tiempo en nuestra iglesia. La verdad tal vez no te hace volver contento a tu casa. Pero con el paso de los años, la verdad va firmando la vida. Va transformando la familia. Va aclarando todo en tu vida, todos los ámbitos de tu vida. Y va dando un crecimiento sólido, no así esporádico o espontáneo o superficial. Eso es lo que necesitan las iglesias. Necesitan hombres comprometidos con la verdad que puedan exhortar con sana doctrina. Vez tras vez tras vez. Y no cansarse. No cansarse de decir una y otra vez la misma cosa como el apóstol Pedro. No cansarse de hacerlo de forma pública y de forma privada. No cansarse de hacerlo. Con la confianza y la esperanza de que esa palabra va a transformar en el tiempo de Dios los corazones. Entonces dijimos, hay dos lados de la enseñanza del pastor. El primer lado, él va a exhortar. El segundo lado, él va a convencer a los que contradicen. La idea de estos que contradicen, la palabra griega también es una palabra compuesta con dos partes y tiene la idea de hablar en contra. Por ejemplo, ahí en Tito 2, está mal la cita. No, sí, en el capítulo 2, versículo 9. Tito usa esta misma palabra para decir así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, usa la palabra. Esa palabra que aparece ahí, respondón, es la idea, es la misma palabra que aparece acá. Los que contradicen son respondones. Y bueno, ese es el cuadro, vos te lo podés imaginar. Está el amo, está el siervo y lo manda a fregar el piso. Y el siervo le dice, pero otra vez me toca a mí el piso, siempre voy yo a limpiar el piso, nunca van a mandar a otro a limpiar el piso. Y en vez de ir y hacer lo que le están diciendo, lo que él hace es responderle y cuestionarlo.
y resistir la clara directiva que el amo le está diciendo. El esclavo no responde, ¿no? El esclavo obedece. No tiene ningún derecho de responder, él es propiedad de otra persona, él tiene que obedecer todas las directivas y ser cristiano no te libera de esa responsabilidad. O sea, el ser cristiano te sujeta aún más a tus autoridades. No deben ser respondones. Bueno, esta misma idea la está trasladando acá Pablo al requisito para los ancianos. ¿Cuál es el requisito? El requisito es este: va a haber muchos respondones en el ministerio, en la iglesia, en la vida. Son personas que cuando vos les digas la verdad, no la van a recibir, no te van a decir, tenés razón, lo voy a hacer. Porque no la quieren hacer. Y es entendible, el pecado está ahí en el corazón. Hay razones que tienen para hacerlo, ¿no? Hay personas dentro de la iglesia y personas fuera de la iglesia que resisten la verdad. La idea entonces esta de los que contradicen. También en Romanos 10 Pablo usa esta misma palabra en un versículo muy conocido. Dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra contradictor ahí es esta palabra, que es, bueno, Dios está llamando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Lo contradice a Dios. No es así. No lo vamos a hacer. No vamos a escuchar a tus profetas. Vamos a hacer las cosas de nuestra manera. Ellos están contradiciendo a Dios. Ahora, en el mundo ideal, uno podría imaginar lo que requeriría el ministerio pastoral sería solamente, lo único que requeriría es que yo entienda lo que está diciendo la palabra, se los diga y todos lo hagamos, ¿no? Ese sería el mundo ideal. El mundo ideal es que se lo prediquemos al mundo y el mundo diga, es la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer? Hagámoslo. Pero ese no es el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo en el que vivimos hay contradicción. Le decimos al mundo, le hablamos de Dios y nos dicen, no existe Dios. Le hablamos de pecado y nos dicen, no, ¿qué pecado? Todo es pecado para vos, esto no es pecado, esto es las consecuencias de la crianza de este hijo. Le hablamos sobre pureza y nos dice, ustedes están locos. Le hablamos sobre el diseño de Dios para el matrimonio. No, para ellos la palabra de Dios no la van a recibir de esa manera, la van a contradecir. Y ellos tienen sus propios argumentos, su propio sistema, y aún dentro de la iglesia, nuestro pecado crea resistencia. ¿Qué clase de hombres necesita la iglesia? Necesitan hombres que puedan convencer a los que contradicen. La palabrita convencer me gusta porque va en contra de todo el sentir de nuestro tiempo. En nuestro tiempo, un buen líder es una persona que escucha a todos y puede mediar entre todas las ideas y sacar una idea que represente las ideas de todos. Esa es la idea, ¿no? O sea, ¿quién sos vos para imponer tu idea sobre los demás? ¿Quién sos vos para decir que lo que vos estás diciendo es verdad y lo de todo lo demás es mentira? Eso es absurdo. Necesitamos ser tolerantes. Pero esta palabra es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es convencerlos de la verdad de Dios. La palabra convencer, aún en el griego y en el español se transmite la misma idea. En un comentario decía así, que esta expresión se refiere a hablar vehementemente para convencer a otro de que la verdad no puede ser de ninguna otra manera que aquella forma en la que se ha expresado. Convencer significa eso. Mostrar y llevar a la persona hasta el punto en que se dé cuenta que la verdad no puede ser de ninguna otra forma más que esto. Eso es convencer. Ahora, es verdad que Matías o ningún otro hombre que esté al frente en el púlpito es el creador de la verdad, ni es el dueño de la verdad. Pero Matías y muchos otros hombres en el pueblo de Dios tienen un compromiso por haberse asociado a la verdad.
Y la verdad que nosotros creemos no es solo para nosotros. La verdad que nosotros creemos es la única verdad. Es la verdad de todo el mundo. Todo lo que es distinto a esto es mentira, es error. La verdad es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Por eso lo que nosotros hacemos es vamos al mundo no para compartir una idea más, para que conviva en un mundo de ideas. Lo que vamos al mundo es para convencerles, es para mostrarle que la única verdad es la palabra de Dios. Y ellos son llamados a vivir de acuerdo a esa verdad. Entre nosotros, lo que nosotros hacemos es convencernos de la palabra de Dios. Cuando abrimos las Escrituras, entonces, ¿cuál es la disposición de un hombre fiel, de un hombre que puede ser pastor? La disposición de un hombre fiel no es la de un negociador, es la de un hombre que sabe lo que cree y que va a enseñarlo y convencer a la otra persona de que lo que dice la Escritura es la verdad, que me gobierna a mí y a él. Todos nosotros gobernados por una sola verdad. Él tiene que ser capaz de convencer a los que contradicen. Les digo, si bien hay una necesidad tan grande en el mundo de esta clase de hombres, no tenés que pensar de que estos hombres nunca han existido, porque la historia de la iglesia está llena de estos ejemplos, de hombres que han sido esta clase de hombres, que han retenido la verdad tal como se había enseñado en medio de adversidades increíbles, que la han enseñado con vehemencia, que han convencido al mundo de la verdad de las Escrituras y que han estado dispuestos a pagar el precio por eso. Uno de los referentes o también tal vez ejemplos clásicos de lo que significa vivir esto es un hombre que vivió en el fines del siglo III y el siglo IV, se llamó Atanasio. Atanasio fue un pastor o un obispo en el norte de África, en la ciudad de Alejandría. Él comenzó su ministerio como un asistente, después un diácono, y finalmente cuando el pastor murió fue nombrado el pastor de esa iglesia. Era una iglesia importante que estaba en un lugar muy, muy visible y muy influyente en el mundo de aquella época. En ese tiempo, la iglesia estaba viviendo un momento crítico doctrinalmente. Había un falso maestro llamado Ario que había diseminado por todo el mundo de ese tiempo una idea en cuanto a Cristo. Él decía que Cristo no puede ser igual que el Padre porque es el Hijo de Dios, no es Dios. Es el unigénito de Dios, o sea, Él fue engendrado por Dios. Si Él fue engendrado, entonces, y esta era su frase, hubo un momento en el que Cristo, el Hijo, no existió. Hubo un momento en la eternidad pasada donde solo existía el Padre. Y el Hijo fue el primer ser creado y a partir de ahí todo lo demás. Él es la más exaltada de todas las creaciones, pero Él no es igual, no es de la misma esencia, no es de la misma naturaleza que el Padre. Vos decís, bueno, pero esto es un detalle. Claro, pero este detalle pone en riesgo todo el Evangelio. Porque si Cristo no es Dios, Él no puede salvar. Si Cristo no es Dios, Él es un mentiroso porque Él dijo ser Dios. Si Cristo no es Dios, nuestra confianza está puesta en alguien que no salva. Todo el Evangelio se desborona. Juan habla, ¿no es cierto?, que negar a Cristo es negar al Padre, es no tener nada. Y por eso Atanasio lo entendió. Esto no es algo secundario. Esto debe ser defendido. Y él lo defendió desde el púlpito. Lo defendió con su iglesia. En un mundo donde no era popular defenderlo. Había muy poquitas personas que pensaban como Atanasio. En un mundo donde los que manejaban el imperio no pensaban como Atanasio. Y terminaron amenazando a Atanasio por esta enseñanza, intimándole a que deje de enseñarla. Y como él no la quería enseñar, él fue echado de su pastorado. 5 veces Atanasio fue echado como pastor
no por su iglesia, sino por las autoridades, echado como pastor por enseñar esto, y 5 veces volvió de nuevo al ministerio pastoral. 17 años de su ministerio, él lo pasó en el exilio. Pero todo su ministerio, él se dedicó a defender esta verdad. Él era un hombre tan celoso por esta verdad y lo predicó con tanta vehemencia que se le conoció con un título, Atanasio contra Mundum. O sea, Atanasio contra el mundo. Él está solo contra todo el mundo. No había otra voz en su tiempo como la de él defendiendo estas doctrinas. Claro, él volvía al pastorado porque cuando lo echaban ponían a un nuevo pastor. Pero la iglesia ya había sido instruida. La iglesia entendía la doctrina, así que no lo aceptaba este nuevo pastor. Le ponían presión por todos lados y terminaban habiendo cambios de situación en las que este pastor volvía una y otra vez. Hombres como él son los que han permitido que una verdad tan central para el cristianismo como la deidad de Cristo se pueda proteger hasta nuestro tiempo. Hoy nos toca pararnos a nosotros, a los pastores de nuestra época, y ser inflexibles con la verdad, no negociarla. El mundo depende de nuestra convicción y nuestra fidelidad a protegerla. Las generaciones que vienen por delante van a mirar hacia atrás a hombres fieles. No hacen ninguna diferencia los hombres temerosos o pusilánimes, los hombres que pueden dejar un legado que va a sostener a personas aún mucho tiempo después que ellos ya no estén, son los hombres que están dispuestos a vivir 17 años en el exilio, a ser maltratados por todos a su alrededor, a no tener una sola voz alrededor que les sostenga y estar solos contra el mundo. Esos son los hombres de los que está hablando Tito acá. Hombres que puedan convencer a los que contradicen. Esos son los hombres que necesita la iglesia hoy. Esos son los hombres que oramos que sean lo que vos te conviertas. Cada uno de los hombres que están acá. Oramos por ustedes. Trabajamos para eso. Tenemos un centro de capacitación pastoral para eso. Nos juntamos con ustedes para eso. Discipulamos para eso. Tu familia lo necesita. El mundo lo necesita. Oremos por esto. Agradezcamos al Señor cuando Él hace esta obra en los corazones de los hombres alrededor nuestro. Alentémosles, imitémosles y que el Señor sea glorificado en medio nuestro. Oramos. Padre, gracias por tu palabra tan oportuna para nuestro tiempo, tan necesaria para nuestra iglesia y para el mundo de nuestra época. Señor, despierta nuestra iglesia y la iglesia de nuestro tiempo a las verdades que han sido predicadas hoy. Y levanta a estos hombres para tu gloria, para la edificación de tu iglesia, para la extensión del evangelio en el mundo. Que podamos ver un ejército de ellos que revolucionen el mundo entero con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.